Saludos, mi nombre es Marco Nogués y en este video quiero mostrar cómo resolver un problema de tiro parabólico utilizando la herramienta de GeoGebra. En primer lugar, es importante que entiendan que lo que voy aquí a dibujar son las coordenadas de posición X y Y de un objeto, es decir, voy a mostrar lo que yo observaría si tomara una foto. Y recuerden que en dos dimensiones necesitamos dos coordenadas para saber dónde se encuentra un objeto. Es decir, si un objeto está en el origen del sistema de coordenadas, quiere decir que tiene en X la posición 0 metros y en Y la posición 0 metros. El ejercicio dice, un hombre está parado en la azotea de un edificio de 15 metros y lanza una piedra con velocidad de 30 metros sobre segundo en un ángulo de 33.0 grados sobre el horizontal. Puede despreciarse la resistencia del aire. Calcule la distancia horizontal desde la base del edificio hasta el punto donde la roca golpea el suelo, así como el valor de la componente vertical de la velocidad que tiene la piedra en ese instante. Lo primero que vamos a hacer es colocar el punto de inicio donde está la piedra. Y vemos que si elegimos un sistema de coordenadas donde aquí esté el edificio y el suelo sea el 0 de la posición Y, entonces la piedra estará en una posición de 0 metros en X y una posición de 15 metros en Y. Recordemos que para poner un punto, lo único que tenemos que hacer es elegir una letra, ponerla en mayúscula, en este caso es R, igual a 0,15. Y aquí en azul tenemos lo que representa el primer punto. La otra información que nos da es que en este momento, en este instante de tiempo, tiene una rapidez de 30.0 metros sobre segundo y un ángulo de 33.0 grados. Es decir, de alguna manera la fuerza del hombre está teniendo este resultado como condiciones iniciales del problema. Recordemos que la velocidad es un vector que puede ser definida por su rapidez y dirección, y que justamente me dice qué tan rápido va la pelota en ese momento. Podemos nosotros, utilizando GeoGebra, poner el vector velocidad, solamente que lo tengo que poner en minúsculas. Para eso pongo V y le voy a poner un subíndice y entonces tengo que poner la pequeño guión bajo y automáticamente me da el subíndice. Le pongo el cursor a la derecha y entonces pongo igual y aquí voy a poner las coordenadas, puede ser cartesianas o polares de este vector. En este momento lo voy a poner en coordenadas polares, es decir, voy a poner primero la rapidez, el tamaño, que va a ser 30.0, y para que reconozcan como polares voy a poner punto y coma y voy a poner aquí 33.0 grados. Recordemos que para que GeoGebra reconozca que son grados tenemos que poner el menú de funciones y aquí donde dice en F como función de X tenemos el grados. GeoGebra me ha puesto este vector, ha considerado las unidades como un cuadrito, como un metro sobre segundo. Sin embargo, este vector no está localizado en el punto donde está saliendo el objeto. Para ello para hacer esto de esta manera, me voy a herramientas y utilizando aquí las funciones más avanzadas, tenemos que en la parte que dice rectas, podemos trazar un vector equipolente, que quiere decir que si yo pongo el origen y luego pongo un vector ya creado, voy a poder trasladar este vector en este punto. A la hora de elegir esta herramienta, lo único que tengo que hacer es elegir el punto donde quiero que esté el vector y el vector que ya previamente he creado. Entonces es origen, donde quiero que esté,
y el vector. Entonces, una vez que yo tengo ya esta construcción, vemos cómo GeoGebra me ha trazado un vector U con las características que yo quiero, es decir, con la rapidez y el ángulo que yo había deseado. Para poder manipular otra vez objetos en GeoGebra, tengo que regresar a mi herramienta básica de Elige y Mueve, y con esto puedo, por ejemplo, mover los índices. En este momento voy a regresar a la parte del álgebra, y para no tener estos vectores que ya no me sirven, voy a borrar el VI y voy a borrar el punto R que se utilizó para calcular ese punto, y aquí ya tengo mi vector velocidad. Entonces, ¿qué me indica el vector velocidad? Me indica la dirección instantánea de dónde se va a mover la piedra a partir del tiempo igual a 0 segundos, que es el que me conviene tomar, es decir, como si iniciara mi lectura de cronómetro en ese instante de tiempo. Y entonces yo puedo a partir de aquí imaginar cómo va a ser la trayectoria. Esta dirección no se va a mantener. ¿Por qué? Porque justamente tenemos un tiro parabólico cuya característica es que su trayectoria es parabólica, es una parábola. Y la otra característica es que la trayectoria es tangente a los vectores velocidad, y por lo tanto la trayectoria va a ser tangente en este punto al vector velocidad. Entonces vamos a tratar de hacer un dibujo a mano alzada, que en estas herramientas lo podemos nosotros tener como lápiz. Y entonces aquí voy a tratar de hacer una idea de más o menos cómo va a ser esta trayectoria. Este es entonces mi figura. Lo más importante es que me va a poder dar ideas acerca de qué significa que sea un tiro parabólico, y por el otro lado, qué tipo de resultado, qué es lo que me están pidiendo nosotros encontrar. Lo que vemos es que el otro punto importante va a ser aquí. Entonces voy a trazar aquí un punto C. Este punto C aquí tiene unas coordenadas específicas, pero les recuerdo que este es un esbozo de cómo sería la trayectoria. ¿Qué sé yo de este punto C? Justamente esta tiene una cierta posición final. Esto es lo que yo quiero conocer, pero lo más importante es que sí conozco la posición en Y vertical, porque me indicaron que está en el suelo, por lo tanto aquí la posición es 0 en Y. Por otro lado, sé que aquí hay un vector velocidad un instante antes de que toque en el suelo, y que aquí vamos a utilizar el entendimiento de tiro parabólico. La idea fundamental es que este movimiento es una combinación de lo que pasa en el eje X y de lo que pasa en el eje Y de manera separada. Como la fuerza que actúa es la fuerza de gravedad, entonces únicamente la componente de este vector va a estar afectada por la gravedad. En cambio, la componente en X del vector velocidad no va a estar afectada por el vector velocidad. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Para intervalos de tiempos iguales, este va a ser el diagrama de movimiento. Recuerden que el diagrama de movimiento es representar el objeto en sus diferentes posiciones a intervalos de tiempos iguales. Y en cada segundo, la velocidad en X va a ser la misma, es decir, el desplazamiento horizontal va a ser el mismo. Por eso puse los puntos a intervalos de tiempos iguales. En cambio, el desplazamiento vertical se va haciendo cada vez más pequeño. Esto, si nosotros queremos, lo podemos visualizar
utilizamos la herramienta lápiz nuevamente y entonces este va a ser el desplazamiento en X y este va a ser el desplazamiento en Y. Y los desplazamientos van a cambiar en X. En X se van a hacer primero cada vez más chicos, es decir, en Y frena hacia arriba y en Y después van a empezar a hacerse más grandes pero hacia abajo. En cambio en X van a seguir siendo iguales. Y la otra cosa importante es que este, que es el vector velocidad, lo voy a poder descomponer en un vector v en X y en un vector v en Y. Y estos son el tamaño de este vector, ¿sí? Que aquí más o menos lo podemos ver. Este en X tiene un valor de más o menos 25 metros sobre segundo y en Y tiene un valor de más o menos 10, 15, 16 metros sobre segundo. Van a ser los valores de las ecuaciones de movimiento separadas en X y en Y. En X un movimiento rectilíneo uniforme y en Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.